El humanismo. Fue un cambio en la manera de pensar, por ende surge un nuevo movimiento intelectual. Este surge entre los siglos XIV y XV, en las ciudades-estado italianas, principalmente en Florencia. Este movimiento tiene una parte intelectual, una filosófica y otra literaria. Estaba centrado en el ser humano, poniéndolo en el centro de todo. En él había una búsqueda de conocimiento, además de la observación de la naturaleza y la búsqueda de sus leyes. Otro punto importante es el estudio de la tradición filosófica y cultural heredada del mundo griego y latino. En paralelo con el humanismo, surge un nuevo movimiento artístico, el Renacimiento. Este surge en el siglo XV, en las ciudades-estado italianas, principalmente en Florencia, Bolonia y Venecia. En él destacan la pintura, la arquitectura y la escultura. Y al igual que el humanismo, se centraba en el hombre. Por ejemplo, tenemos El hombre de Vitruvio, dibujo hecho por Leonardo da Vinci, un famoso artista del Renacimiento. ¿Cómo se financiaban estos artistas? Existían personas denominadas mecenas, las cuales pertenecían a la burguesía. Estas ayudaban económicamente a los artistas para que estos desarrollaran su actividad cultural. A cambio, generalmente pedían las obras de estos artistas. Por ejemplo, la familia Medici, mecenas de Da Vinci y Miguel Ángel. ¿Cómo era el arte renacentista? Tenía un carácter antropocentrista y también centrado en la naturaleza, aunque se siguieron trabajando temas religiosos, que eran característicos de la Edad Media, y la mitología clásica. Incorporaron la perspectiva, que era el uso de la matemática y la geometría para crear profundidad, y así crear distintos planos. En estas obras vemos reflejadas características del arte renacentista. En la primera destaca la profundidad, ya que vemos más de un plano, y en la segunda vemos cómo aún se mantenían temas religiosos. En estas obras el protagonista es el ser humano. Principales artistas del Renacimiento. Rafael Sanzio, pintor y arquitecto italiano. Entre sus obras destacan La Sagrada Familia y El Triunfo de Galatea. Miguel Ángel, escultor, pintor y arquitecto italiano. Entre sus grandes obras podemos mencionar sus pinturas en la Capilla Sixtina y esculturas como La Piedad. Leonardo da Vinci, italiano que destacó en un gran número de disciplinas artísticas. Era arquitecto, escultor, pintor, inventor, solo por nombrar algunas. Dentro de sus pinturas destacan la Gioconda, o conocida como Mona Lisa, y La Última Cena. La imprenta de Gutenberg, aproximadamente en 1447. La elaboración de textos estaba a cargo de la Iglesia Católica, quienes disponían de monjes copistas, quienes a mano copiaban los textos. También existían técnicas de imprenta provenientes de Asia, pero usaban piezas de madera, y era dificultoso elaborar textos a gran escala. Entonces surge Johannes Gutenberg, un orfebre y herrero alemán, quien tomó algunas técnicas de imprenta y creó la suya propia, donde cambiaba las piezas de madera anteriormente usadas por unas metálicas. Todo esto redujo el tiempo empleado para realizar copias de libros, facilitando su acceso y elaboración a más personas. Este es el modelo de la imprenta de Gutenberg. ¿Qué efectos produjo este avance? Al hacer más rápida la producción de libros, estos fueron de más fácil acceso. Además, se fueron creando más talleres de imprenta, quienes no estaban controlados por la Iglesia, expandiendo así nuevas ideas y conocimientos. Este avance ayudó a la expansión de ideas del
humanismo, también de movimientos protestantes religiosos y sobre la revolución científica. La revolución científica. Debido a esta nueva forma de pensar, el humanismo, los intelectuales y científicos buscaron encontrar las reglas de funcionamiento del mundo creado por Dios, por medio de la observación y experimentación. Surgieron grandes avances en medicina, astronomía, física, por mencionar algunos. Dentro de los más destacables se encuentra Nicolás Copérnico, quien en 1543 planteó la teoría heliocéntrica, la cual pone al Sol como centro del universo. Décadas después, Isaac Newton en 1687 presenta la ley sobre la gravedad. ¿Sabías que, antes del avance de Copérnico, se creía que la Tierra era el centro del universo? Los científicos postulaban que todo fenómeno natural era posible expresarlo por medio de las matemáticas, es decir, con números y medidas. Además, con el paso de los años, postularon que sus investigaciones y sus resultados no debían regirse por la autoridad de la Iglesia. Pero surgen dos corrientes diferentes en cómo el ser humano obtiene el conocimiento. El racionalismo, representado por René Descartes, quienes creían que para la búsqueda de conocimiento había que anteponer la razón. Conocer es dar razones. Por otro lado, el empirismo, representado por John Locke, quienes entendían que para la búsqueda de conocimiento hay que usar la experiencia. Conocer es contrastar con datos. La reforma religiosa se produjo principalmente por los abusos cometidos por la Iglesia Católica. Las causas de estas fueron el desarrollo del humanismo, que era un movimiento intelectual, filosófico y literario. Este fue un cambio de paradigma, ya que se basaba en la integración de los valores humanos y una vida democrática y ética. También el nepotismo religioso consistía en que los cargos eclesiásticos de la época eran entregados a personas consideradas cercanas y leales, pero principalmente a familiares, los cuales recibían gran poder económico. Además, comenzó la venta de indulgencias, que era cuando un familiar moría, por las creencias de la época, este se suponía que daba un tiempo en el purgatorio. Entonces, al pagar, la persona fallecida permanecía menos tiempos ahí o quedaba libre de pecados. Todo esto dependía de la cantidad que se pagaba. En la fotografía podemos ver una representación de la venta de indulgencias. La Reforma Protestante. Se denomina Reforma Protestante al proceso que incluyó una serie de críticas durante el siglo XVI a las autoridades e instituciones de la Iglesia Católica, y que derivó en la formación de nuevas religiones denominadas protestantes. La Reforma Protestante comenzó principalmente por la situación interna de la Iglesia Católica y la venta de indulgencias. Fue un movimiento religioso y político iniciado por Martín Lutero. Como podemos ver en la imagen, la mayor parte es de color beige, que es el dominio católico, pero se comenzaron a sumar los luterianos, que eran las zonas de color verde, el calvinismo, que son los de color rosa, los anglicanos, que son las zonas de color mostaza, y otras religiones que son el color naranjo. Personajes y sus respectivos aportes. Los siguientes personajes tuvieron importancia en la Reforma Protestante. Martín Lutero era un formador doctrinario, teólogo y fraile alemán. Este no estaba de acuerdo con la venta de indulgencias, y a través de sus escritos se masificó el luteranismo. Los luteranos creen en el cristianismo, pero se basan específicamente en la Escritura. La Biblia es su máxima autoridad. Ulrico Zwinglio fue el líder de la Reforma Protestante en Suiza y formó la Iglesia Reformadora de Suiza. Él principalmente se guió por las escrituras de Martín Lutero. Enrique VII tuvo problemas con el papado, principalmente porque fue el primero en divorciarse de su esposa Catalina de Aragón, lo cual la Iglesia le negó.
pero él creó un acta de supremacía que hacía al rey jefe de la Iglesia de Inglaterra o anglicana, formándose el anglicanismo. Juan Calvino creó el calvinismo, que fue impuesto en Ginebra. Él creía que no bastaba la fe para la salvación, sino que Dios tenía predestinado desde el día que uno nace la divinidad, por lo que cada uno actúa dependiendo de eso. ¿Sabes qué efecto habrá provocado la reforma al interior de la Iglesia Católica? Demos ideas para llegar juntos a una conclusión. Bueno, para responder a la pregunta anterior, esto provocó que la Iglesia hiciera la llamada Contrarreforma Católica, que es la respuesta ante los movimientos protestantes, que era principalmente para reafirmar los principios de la fe y la doctrina católica. ¿Sabías que el Concilio de Trento fue un movimiento muy importante convocado por la Contrarreforma Católica para enfrentar la creciente reforma protestante? Este se firmó entre 1545 y 1563, y ahí se reafirmaron los principios y dogmas católicos, principalmente la confesión, las misas dominicales, la devoción por los santos y la catequesis. Las llamadas guerras de religión. El desarrollo de las guerras de religión se produjeron principalmente por la división entre católicos y protestantes, lo que provocó distintos conflictos entre algunos estados en Europa. Se desarrolló la Guerra de los 30 años, en la cual participó Francia y se enfrentó contra España, los cuales tenían la misma religión, pero esto demostró que la disputa era más bien política que religiosa. La llamada nueva religiosidad se da como consecuencia de la Reforma Protestante. Comienzan a aparecer los llamados místicos en la Iglesia Católica, quienes reconocían la presencia divina como fuente de armonía, paz y amor. En este periodo aparece el arte barroco, el cual fue un movimiento cultural que se caracterizaba por la ornamentación excesiva, como se puede ver en la imagen, y también por el sentido del movimiento de sus esculturas, las sombras y la energía de estas. La conquista española de América. La conquista española de América se produjo a finales del siglo XV, cuando algunos estados europeos comenzaron a explorar y a asentarse en el continente americano. A pesar de que en 1536 Diego de Almagro descubrió el territorio chileno, este y sus acompañantes señalaron que el territorio no tenía grandes riquezas, por lo que decidieron dejarlo. Fue en 1540 que Pedro de Valdivia organizó una expedición de conquista, donde logró reunir dinero para emprender marcha desde el Perú. Fue en 1541 cuando Pedro de Valdivia funda Santiago y comienza la conquista del territorio chileno, lo que demoró varias décadas debido a la resistencia de los indígenas. ¿Sabías que en 1513 Vasco Núñez descubrió el Océano Pacífico? Pues así es, Vasco Núñez era un gobernante y conquistador español. Partió el 1 de septiembre del año 1513 a buscar el océano más extenso del planeta, siguiendo las guías que los indígenas del Caribe le habían entregado, siendo así el 25 de septiembre del mismo año cuando éste logra contemplar por primera vez el Océano Pacífico. Alguna de las consecuencias de la conquista fue la disminución de la población indígena, ya que estos se resistían a los conquistadores, protegiendo sus tierras y costumbres. Se alteraron las culturas indígenas ya que llegaban con la religión y les imponían seguirla. Se aseguró el comercio entre Europa y América. También se difundió la cultura europea dentro del continente, y en Europa se integraron nuevos cultivos americanos. Como podemos ver en la imagen, desde América se llevó papa, maíz, zapallo, calabaza, cacao, entre otros hacia Europa, así como también de Europa se trajo a América la vaca, el caballo, el durazno, los plátanos, las gallinas, entre otros animales y cultivos. Monarquías. Durante la Edad Moderna surgen distintos tipos de monarquías. Entre ellas vamos a mencionar la monarquía española,
La monarquía española consiste en que el rey tenía todo el poder político. Lo administraba a través de consejos, los cuales entre los más conocidos vamos a mencionar el Consejo de Indias, que se dedicaba a todo lo territorial, y otros temáticos como el Consejo de Hacienda. Este periodo fue gobernado por Carlos I y su hijo Felipe III. Fue cuando España constituyó un extenso imperio que incluía posesiones en Europa y África. ¿Sabías que el rey Carlos I de España también era llamado Carlos V Emperador? Esto porque en el Sacro Imperio Romano hubieron 4 Carlos antes que él. También entre las diferentes monarquías vamos a encontrar el absolutismo francés. Esta monarquía fue representada por Luis XIV, quien era conocido como el Rey del Sol. Su lema era "El Estado soy yo". Ahí nos podemos dar cuenta cómo los monarcas se adueñaban de sus estados. Este monarca reforzó la centralización política, restando poder a las cortes, unificando las leyes y los impuestos. Además, él creó un cuerpo de funcionarios llamados intendentes, quienes se ocupaban de hacer cumplir las órdenes del rey en todo el territorio. Y finalmente tenemos la monarquía inglesa. Esta monarquía fue diferente a todas las anteriores, ya que acá los reyes no tienen el control absoluto. Acá, el parlamento son quienes aprueban las leyes que el rey las elabora. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que nosotros vemos en la imagen suben a un parlamento. Todos ellos se encargan de conversar, de llegar a un acuerdo para aprobar las leyes que el rey elaboró. ¿Sabías que en la actualidad la monarquía inglesa es representada por la reina Isabel II? Yo creo que todos nosotros alguna vez la hemos visto, la hemos conocido, hemos escuchado hablar de esta persona. Ella es una mujer muy conocida. La economía. La economía en la Edad Moderna fue representada por el capitalismo que comenzó en el siglo XVI. Este capitalismo dio origen a mercados nacionales, también a una ampliación de rutas comerciales, las cuales se expanden hasta África, América y Asia, y a una nueva mentalidad económica, la cual la desarrolló la burguesía moderna. También surgen nuevos planteamientos económicos, los cuales son el mercantilismo, el que se enfoca en que la riqueza de un país dependía de los metales preciosos, el fisiocratismo, el cual la principal riqueza del Estado era la explotación de tierras y actividades agrícolas. El liberalismo, la riqueza del Estado se regulaba con la oferta y la demanda. Como nosotros nos podríamos preguntar, estos tipos de planteamientos económicos, ¿nosotros los tenemos en nuestro país o no? Ahí vamos a dejar la pregunta a ver qué piensan ustedes. También en la economía de la Edad Moderna surge un periodo de crisis, el cual fue enfrentado en el siglo XVII. Esto fue producto del estancamiento agrícola, además del crecimiento demográfico, que de igual manera se estancó, producto de la hambruna, las pestes y las guerras. Luego de esto, en el siglo XVIII, fue un periodo de recuperación comercial, en donde el capitalismo comercial se encontraba más desarrollado. La Ilustración. La Ilustración comenzó en el siglo XVIII, luego que se originara en Francia y se expandiera para Europa. La Ilustración se basó en la idea de que la razón humana podía guiar la vida de los individuos hacia la felicidad y el progreso de toda la sociedad. Como mencioné anteriormente, se originó en Francia y se expandió para Europa, esto gracias a la aparición de la imprenta, ya que se produjeron libros y revistas con este pensamiento. Los filósofos ilustrados, muchos confiaban en el futuro por los avances de la ciencia y la convicción de que la razón podría traer luz a la vida humana. Es por esto que este periodo es también conocido como el siglo de las luces. Se realizaban tertulias en los salones de la burguesía para que artistas, políticos o pensadores discutieran diversos temas. La política en la Ilustración.
Los pensadores políticos ilustrados elaboraron una doctrina totalmente diferente a lo que vimos anteriormente con el tipo de las monarquías. Entre los más populares, los más importantes, vamos a mencionar a Montesquieu. Él sostenía que el Estado debe estar separado por los tres poderes, o sea, el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Esto para que hubiera un equilibrio en el Estado. También conocemos a Voltaire, quien destacó por su idea a favor de la tolerancia religiosa y por la convivencia pacífica entre los hombres. Y finalmente tenemos a Rousseau, que para él todo gobierno debía formarse en acuerdos ciudadanos. Aquí, como podemos ver, ninguno de los tres menciona la importancia del rey. De hecho, con los pensamientos que ellos presentan, nosotros podríamos imaginar que ellos se enfocan más en la opinión de la sociedad, en la opinión de los demás, que lo que venga a mandar una sola persona o un solo monarca. Gran parte de estas ideas fueron asumidas por los sistemas de gobierno que se desarrollaron a fines del siglo XVIII. En este proceso también aparece el despotismo ilustrado. Como mencioné anteriormente, que parte de estas ideas fueron asumidas por el gobierno del siglo XVIII. Aquí es cuando aparece el despotismo ilustrado. Eso es lo que significa que debido a la influencia que tuvieron estos pensadores ilustrados, algunos monarcas europeos comenzaron a incorporar dicha idea. El despotismo ilustrado busca fomentar la industria y el comercio, el bienestar del pueblo sin reformar el poder del rey, reorganizar el sistema tributario y administrativo y apoyar el desarrollo de las artes, la educación y del pensamiento. El antiguo régimen se le denomina así a la estructura social de los estados monárquicos de la Europa moderna. La sociedad se dividió de la siguiente manera. Teníamos el sector de los privilegiados, que era el rey, la nobleza y el clero, y los no privilegiados, que era la burguesía y los campesinos, también llamados tercer estado. En este periodo de la sociedad estamental nos podemos dar cuenta que la burguesía está en el último lugar, y con lo que pudimos ver anteriormente de la burguesía, nosotros nos pudimos imaginar que ellos eran una clase social alta. Pero esto es parte de las contradicciones de la sociedad estamental, porque la burguesía, a pesar de ser unos sectores sociales más influyentes, no tuvieron la participación en el Estado que merecían. Es por esto que se encuentran ubicados en el tercer estado. También, los ejércitos especializados de los nobles eran innecesarios, debido a que los nobles estaban ubicados en la posición de los privilegiados. Además, los nuevos ideales valoraban la razón y el esfuerzo personal, entonces esto se contradecía separándolos por los privilegiados y los no privilegiados. Y finalmente, que el tercer estado tuviera que mantener los impuestos de la monarquía, esto generó un gran malestar en la población. Vida cotidiana en el siglo XVIII. Para comenzar a finalizar con el tema de la Edad Moderna, vamos a comparar la vida cotidiana de la cultura popular y de la cultura burguesa. La cultura popular se destacaba por sus fiestas o por sus carnavales, también por sus caravanas con disfraces. En esta fiesta había mucha música, muchos bailes, bebidas e incluso libertad sexual. Pero esto era parte de ellos. Esto era visto como algo grotesco para la burguesía, ya que la burguesía, al contrario de la cultura popular, surge el gusto por la zona de confort, y aquí separan lo público de lo privado. Como podemos ver en imágenes anteriores, la burguesía en sus reuniones eran tertulias, y ese era como el momento que ellos tenían para compartir con los demás burgueses. El separar lo público de lo privado, ¿qué quería decir? Que por ejemplo en la cultura popular podemos ver que su fiesta se desarrolla en la calle. En cambio los burgueses, sus reuniones eran en salones de té o en las tertulias, que también eran unos salones gigantes donde se podían reunir ellos a discutir diversos temas. Entonces la diferencia aquí de clase social, a pesar de que estas dos partes, que estaban los dos ubicados en el tercer estado, era muy clasificada la clase social, era muy marcada, muy notoria.
a pesar de que se ubicaban en el mismo piso de la pirámide social. Gracias por su atención y sigamos aprendiendo. En la descripción de este video encontrarás un mapa conceptual sobre la Edad Moderna que te servirá como un resumen y un afiche publicitario sobre la imprenta que complementará lo visto.